Gracias por seguir con nosotros. El CAL no dio paso a trámite al proyecto de ley de creación de oportunidades presentado por el gobierno. Para el análisis nos acompañan César Roón, asambleísta independiente, y Pavel Muñoz, asambleísta por UNES. A ambos les doy los buenos días y la bienvenida a este espacio. Como ya lo mencionábamos, con 5 de 7 votos a favor, el CAL resuelve no dar trámite, no calificar este proyecto de ley, devolver al Ejecutivo acogiéndose también al informe de la unidad técnica legislativa que decía que no se cumplía con el requisito de unidad de materia. Quisiera conocer la opinión de cada uno respecto a esta decisión del CAL. Comienzo con usted, economista Muñoz. Liz, primero buenos días. Déjeme saludarle también a César Roón, colega de la Asamblea Nacional y evidentemente al país entero. Yo creo que la decisión tomada es la correcta, porque lo que sucedió, como sucede en cualquier otra ley, Liz, es que antes de que el CAL tome conocimiento y derive esa ley a cualquiera de las comisiones de la Asamblea Nacional, hay una unidad que es técnica, que no es política, que lo que hace es verificar el cumplimiento de los elementos formales de cualquier ley. Y esta, que se llama Unidad Técnica Legislativa, que termina siendo un órgano asesor, no es determinante su informe, pero sí es un órgano asesor para saber si las leyes cumplen, le dice al CAL al menos 4 cosas. Primero, no hay una conexión total entre las leyes, por lo tanto ahí se viola un elemento legal. Segundo, podrían haber inconstitucionalidades. Tercero, podría haber una regresión de derechos. Y cuarto, podría estarse cometiendo un conjunto de inconstitucionalidades en esta ley. Por lo tanto, creo que la decisión es correcta y me parece que la ley de oportunidades termina más bien siendo una oportunidad para que el gobierno, para que sin negarnos al debate, el país entero me refiero, pueda hacer las correcciones del caso y volver a enviar ese, o yo creería que más bien proyectos de ley diferenciados. Asambleísta Roón, su opinión, su evaluación sobre esta decisión del CAL. Gracias, Liz. Buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos. A Pavel Muñoz, un saludo a la distancia. Yo no comparto el criterio de Pavel, porque el informe de la Unidad Técnica Legislativa no es vinculante. Y al no ser vinculante, le corresponde al CAL tomar decisiones. Proyectos de esta naturaleza no es la primera vez que llegan a la Asamblea Nacional. Muchos han llegado. En el año 2018 se aprobó la Ley de Fomento Productivo, que modificó 25 cuerpos legales. Es decir, el hilo conductor es el mismo, de reforma que se tiene que hacer. Y en el periodo anterior se aprobaron muchas leyes donde se reformaron muchísimos cuerpos legales. Por lo tanto, ¿qué es lo que correspondía? El país está en emergencia. La situación del país es sumamente delicada, grave. Lo que correspondía es que la Asamblea Nacional asuma su responsabilidad, se ponga a trabajar y empiece a analizar un proyecto de ley de esta naturaleza en 30 días, porque es un proyecto de ley económico urgente. Y la discusión política, la discusión en la mesa técnica legislativa, donde corresponde discutir, hablar, invitar, escuchar a los actores sociales, políticos y económicos del país, debía hacerse, porque es hora que en el Ecuador discutamos de estos temas y tratemos de resolver. Las leyes se mejoran, las leyes son perfectibles. Para eso van a las mesas técnicas. ¿Para qué? Para mejorar las leyes. Incluso para reformar muchos de esos textos, de esas tablas que están incluidas en este proyecto de ley, que definitivamente es el trabajo de la Asamblea Nacional. Mejorar las leyes para hacer leyes que se puedan aplicar y que puedan resolver un grave problema que hay en el Ecuador. El primero, la falta de empleo. Lo mismo resaltaba en el coincidente con su posición el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, el día de ayer acá, que ya han habido antecedentes donde el CAL, al no ser un informe vinculante, el de la Unidad Técnica Legislativa, pues ha resuelto de otra manera en proyectos similares, ¿no? Donde se incluían, por decirlo, varias reformas al mismo tiempo. Asambleísta Muñoz, en ese sentido, ¿qué pudiera estar primando entonces aquí? La diferencia es la Constitución o cómo está formada hoy la Asamblea y esa relación que puede haber entre Ejecutivo y Legislativo. Liz, déjeme reaccionar simplemente con una apreciación que hace César. Yo estoy totalmente de acuerdo con César en la necesidad de dar el debate. Pero César y yo y otras 35 personas que somos asambleístas tenemos la obligación de velar porque la ley se cumpla. Y si en ese momento la Unidad de Técnica Legislativa dice que no es tanto la cantidad de leyes, sino la conexión que puede haber entre ellas, ¿no es cierto?, no se cumple, entonces hay un problema y un vicio de legalidad que no deberíamos dejar pasar. Déjeme terminar con un ejemplo. Si yo le digo al asambleísta César Roón, César, tengo una gran iniciativa jurídica que permitirá subir este impuesto, bajar otro impuesto y podemos tener una buena recaudación. Estoy seguro que César me dirá, interesante el tema, Pavel, pero no te puedo firmar, no te puedo apoyar con mi firma a ese proyecto de ley, porque tú no tienes capacidad legal para presentar una iniciativa que tenga que ver con tributos. Es lo mismo.
Yo le podría decir, César, pero la iniciativa es buena, vamos a discutir. Y si César no me apoya en ese proyecto, César tendrá la razón. ¿Por qué? Porque él estará cumpliendo una normativa legal y me dirá, por más importante que sea tu iniciativa, Pavel, no te la puedo apoyar porque no se cumple el procedimiento legal. Finalmente, Liz, a mí sí me extraña que algunos actores políticos, en este caso los vinculados con el gobierno, tengan esta apreciación de una asamblea que supuestamente obstruye, cuando yo creo que más bien hay un problema, ¿no es cierto?, en cómo el gobierno está haciendo las cosas. Y le digo solamente para cerrar dos cosas. Antes decían que teníamos una constitución hiperpresidencialista y que los presidentes se convertían en emperadores y hacían lo que querían. Ahora, en cambio, ha sido que si la asamblea quiere obstruir, obstruye. Incluso en la votación que hicieron para responder más directamente a su pregunta, la votación que hicieron algunos partidos políticos modificando las reglas electorales, lo que permitió es lo que hoy tenemos y es lo que el gobierno se queja y por lo que el gobierno votó. Una dispersión de fuerzas políticas, nadie tiene mayoría y evidentemente le cuesta más trabajo al gobierno consolidar, ¿no es cierto?, mayoría para apoyar sus iniciativas. Pero está influyéndonos desde su punto de vista, asambleísta Roón, esa relación que fue distinta al inicio para la designación de autoridades y que ahora pues encuentra esta barrera, por decirlo de alguna manera, porque pasó también con la proforma presupuestaria y ahora pues se repite con la posesión del CAL, donde 5 de los 7 votantes dieron su aprobación a que no pase el trámite, ¿no? Y quienes no votaron precisamente a favor fue la representante de Creo y uno de los representantes independientes. Sin duda hay un tinte muy fuerte ideológico, hay que reconocerlo. 5 de los 7 miembros del CAL votaron en contra. ¿Quiénes son estos 5 miembros? El representante de UNES, el representante de Izquierda Democrática, los representantes de Pachacuti. Aquí no hay donde perderse. Entonces los temas de debate importantes del país se los está relegando a segundo plano. No se quiere tocar estos temas. Al toro hay que enfrentarlo, hay que tomarlo de los cuernos, hay que resolver, hay que discutir, hay que tratar. Pero teniendo como antecedente ya esa separación que hay y la gestión política también del gobierno, el hecho de que anticipara la ministra Vela en su momento que iban a abrir estos diálogos con las diferentes bancadas, el resultado de ese trabajo también. Yo le recuerdo que en la conformación de esta Asamblea Nacional, el gobierno nacional dio paso a esta apertura, a esta amplitud, donde la responsabilidad, porque la gran responsabilidad de la conducción de la Asamblea Nacional está sobre quién, sobre Pachacuti y sobre la Izquierda Democrática, que tienen 5 de los 7 puestos del CAL, 5 de los 7 puestos del CAL. Por lo tanto, esta responsabilidad compartida, que el gobierno en su momento debió haberla analizado el 14 de mayo pasado, cuando se eligieron las dignidades de la Asamblea Nacional, hoy le están pasando la cuenta, porque resulta pues que este apoyo que recibieron todos estos grupos políticos de parte de la bancada de gobierno para poder conformar la Asamblea Nacional, resulta que no le está funcionando, porque hemos visto hoy día que todo este grupo, apoyado por el gobierno, hoy vota en contra quizás del proyecto más importante en materia económica, laboral que ha enviado el gobierno nacional y quizás para sus próximos 4 años de gestión, donde se tienen que resolver muchas cosas en el país. El país no avanza y el grave problema del Ecuador es la falta de empleo. La gente, 7 de cada 10 no tienen empleo y los que no tienen empleo, conversaba con el presidente de la Asociación de Desempleados, Cristian Villagómez. ¿Y qué decía Cristian? Claro, los que tienen trabajo, los 3 que tienen trabajo, ¿no es cierto?, están felices y se oponen a todo y no entienden la situación de los 7 que no tenemos trabajo y que queremos tener trabajo. Entonces esto es como que usted se toma ese vaso de agua solita y yo veo aquí lo que usted se toma el agua porque yo no me puedo tomar el vaso de agua. Entonces aquí en el Ecuador tenemos que avanzar con absoluta responsabilidad y con mucha generosidad por el Ecuador. Es la hora del Ecuador y estas cosas, estos va y vienes de la política, lo único que hacen es afectar el futuro del país. Ahora, asambleísta Muñoz, ¿qué opinión le merece el criterio del asambleísta Ron en ese sentido? Y agrego el preguntarle que usted decía, no hay una obstrucción por parte de la asamblea, quizás es la percepción de algunos que hay sí esta confrontación, y al citar que no hay entonces esa apertura al diálogo para buscar esos acuerdos a través de la gestión política con el gobierno nacional. Comento 3 cosas, Liz. César dice que hay un problema ideológico en la decisión tomada ayer por el CAL, pero al mismo tiempo después recuerda con precisión que el gobierno anunció hace 4 meses con bombos y platillos una gran alianza entre el gobierno, Pachacuti y la Izquierda Democrática.
Y quienes votaron ayer, quienes se sumaron a esa votación para que este proyecto sea devuelto al Ejecutivo y lo corrija, son justamente sus aliados. Entonces algo no cuadra ahí, porque recordemos, insisto, tenemos 5 bancadas, los independientes y el gobierno, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática y Pachacutic. Y los 3 que son aliados, el gobierno, Pachacutic y la Izquierda Democrática, 2 de ellos votan en contra de que la iniciativa pase a discusión. Insisto, generándole, creo, una oportunidad al gobierno. Imaginémonos que la reforma fuera aprobada. Y una vez aprobada va a tener una gran cantidad de demandas de inconstitucionalidad diciendo cómo es que se aprueba una reforma que la propia unidad legislativa cuestionó. Primer elemento. Segundo elemento, Liz, usted decía una cosa también con mucha precisión. Si uno mira el bosque y no solamente los árboles, se va a dar cuenta que el gobierno en las últimas 3 semanas tiene 3 resbalones significativos en la Asamblea. No logró poner los miembros de las juntas de regulación y financiera y monetaria, no logra aprobar el presupuesto general del Estado y envía una mala ley. Algo está pasando dentro del gobierno. Tal vez también es pertinente que el gobierno, si yo fuera presidente, no estoy para dar un consejo evidentemente, pero generaría una crisis de gabinete y diría a ver qué está pasando. Por otro elemento que usted agrega, la ministra de la Política dice vamos a conversar con las fuerzas políticas y ha hablado con UNES, no ha conversado con nosotros, le hemos dicho que la predisposición está al 100%, nosotros no queremos ser una oposición como la que tuvimos, que muchas veces era no a todo, queremos ser una oposición constructiva, hemos leído, releído y vuelto a leer la iniciativa legal para poder debatirla, que dicho sea de paso, creo que tiene 2 elementos que son pero absolutamente nefastos. En lo laboral me pregunto si realmente va a facilitar la contratación o va a facilitar el despido, y en lo tributario es un golpe severo a los bolsillos de las clases medias. Estamos listos a ese debate, pero me parece que si el gobierno no mejora su gestión política, si no corrige los errores, ni siquiera nos permite debatir esas ideas para brindarle soluciones al país. Ahora, partiendo de eso, ¿cuál es la vía asambleísta, Ron, desde el punto de vista que el gobierno presente, dada acogiendo las recomendaciones que hay, las observaciones que hay, un nuevo proyecto, o ya anticiparon en algún momento, ¿no?, desde el mismo presidente Lasso, que podría ir, debido a que esos temas no prosperan en la Asamblea, irse a una consulta popular en este mismo año? Mire, Liz, aquí hay, como todas las leyes, cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, por ejemplo, la eliminación del 2%, ¿no?, a los microempresarios. Ahora se tiene que diferir, se tiene que esperar a que el gobierno corrija o no corrija. No sabemos si va a corregir o no va a corregir la ley. Quizás el gobierno insiste en la misma ley. Y entonces viene una traba total a una posibilidad de cambio, de desarrollo, de buscar alternativas para generar trabajo en el Ecuador, porque de eso se trata. Hay cosas muy malas en la ley que se tienen que corregir, para eso son los asambleístas, para eso tiene que trabajar la Asamblea, en corregir los textos, de mejorar los textos, de mejorar las tablas, la recaudación. Eso es parte del proceso legislativo y del debate. Y hoy se ha rehuido, yo no estoy de acuerdo con aquello. ¿Qué le queda al gobierno? Avanzar en lo que establece la Constitución. Y la Constitución establece 2 mecanismos muy claros que están en la Constitución. El uno, que es democracia directa, que es la consulta popular, el mejor mecanismo de democracia directa participativa, donde el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Y el gobierno le tiene que hacer preguntas de lo que quiere resolver para que el pueblo ecuatoriano decida su futuro. El otro mecanismo de democracia directa, que es más radical, es la muerte cruzada, ¿no es cierto? Señor, se disuelve la Asamblea, se van todos a su casa, y aquí pongo a disposición del pueblo ecuatoriano mi cargo para elegir nueva Asamblea y nuevo presidente de la República. Bueno, ¿Está el Ecuador en condiciones de ir a una muerte cruzada el día de hoy? El Ecuador necesita más inestabilidad. Creo que el camino el día de hoy es la consulta popular. De ese tema no se ha dicho nada al respecto, ¿no? Pero, asambleísta Muñoz, si fuera el camino de la consulta popular, ¿cuál pudiera ser entonces ahí la posición, dado que no se avanza, pues, desde el punto de vista del gobierno, con el apoyo que esperaban tener en la Asamblea? Yo creo que la consulta popular en este caso sería fundamental para que el pueblo tome una decisión sobre cosas como estas. Cuando César dice, por ejemplo, que se elimina el 2%, cierto que se elimina, pero se lo está sustituyendo por un nuevo sistema tributario. Habría que preguntarle si la gente está de acuerdo en eso. Habría que preguntarle a la gente si en el caso del impuesto a la renta está de acuerdo que los que hoy pagan, por ejemplo, $40 pasen a pagar 806, que los que hoy pagan 1.200 pasen a pagar 3.300 $. Habría que preguntarle a la gente si está de acuerdo que con un artículo absolutamente discrecional, mañana le voten de su trabajo aduciendo indisciplina, y si le votan usted tenga que pagarle a la persona que le votó de su trabajo. A mí me parece perfecto. Vamos a ver si la gente se pronuncia a favor de esta iniciativa. Lo otro, como decía César, es una posibilidad de muerte cruzada. Creo que eso no está para el país. El país está para que se pueda enfrentar los problemas nacionales.
Yo creo que nosotros le hacemos un planteamiento al presidente claro sobre 5 puntos. Trabajemos sobre una actualización del Código de Trabajo. No puede ser que el gobierno, Liz y César y Ciudadanía se tome 4 meses para la elaboración de la ley y a nosotros nos ponga una soga al cuello que diga en un mes lo resuelven. Vamos a una actualización de la ley de la seguridad social. Entreguen el 1% del PIB a la salud y educación. Hagamos una declaratoria de emergencia en el agro. Topemos los temas de financiamiento, porque si mañana, Liz, mejoramos esta ley, tal vez es más fácil contratar. La pregunta es, ¿y el capital de trabajo para que lo puedan hacer? Si las tasas de interés de la banca, por ejemplo, siguen siendo tan altas para los segmentos productivos, hagamos una reducción de tasas de interés sobre todo en los segmentos productivos. Ahí están, y evidentemente, ahí, por ejemplo, le adelanto, todo el apoyo al gobierno nacional para superar la crisis carceraria y enfrentar el tema de la seguridad. Ahí están los temas de emergentes, discutámoslos con paciencia. El gobierno hubiera podido hacer una cosa, y termino con esto, invitarnos previamente a la mesa, tener la apreciación de las fuerzas políticas, saber dónde hay consenso, dónde hay disenso y preparar mejor su iniciativa legal. Manda una iniciativa, ni siquiera se puede debatir y aduce una obstrucción sobre la base de reformas que el mismo gobierno había planteado. Hay algo que no cuadra, Liz. El criterio de 2 asambleístas de diferentes bancadas hoy en el análisis tras la decisión del CAL. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas a ambos. Que tengan un buen día. Y a ustedes, amigos, también por la